Bien, siguiendo con el estudio de los efectos principales y los efectos de interacción en diseños factoriales, pues nada más recordar que una forma fácil, sencilla, muy rápida incluso, en la que podemos nosotros detectar que hay un efecto de interacción es justamente con las gráficas, ¿no? Si yo hago las gráficas de líneas, donde estas líneas, recordar que están representando las medias de las de la variable de interés entre los diferentes niveles de los factores. Entonces yo puedo ver, solo con ver la gráfica puedo determinar si efectivamente hay un efecto de interacción o no. En el caso en el que yo vea que las rectas que se están presentando en esa gráfica no son paralelas, eso quiere decir entonces que tenemos presente un efecto de interacción. Recordar que el que no sean paralelas, pues en ninguna de sus formas, ¿no? Esto incluye rectas que se intersecan, ¿no? Que se cruzan, o también rectas que convergen, es decir, que parece que se van acercando una a la otra, aunque no necesariamente se intersecten, o que divergen, ¿no? Que se van alejando las rectas una de otra. Sin embargo, digamos, hasta aquí lo único que podemos hacer y lo que vimos en la práctica de Minitab es solamente hablar de un probable efecto de interacción o de un probable efecto principal. Digamos, si yo veo, decíamos, el efecto principal, yo lo voy a poder detectar siempre que vea que la recta, ¿no? Que otra vez es recta que indica las medias de la variable de interés, la variable de respuesta. Si yo veo que esa recta es diferente de una recta horizontal, es decir, es una recta inclinada en algún sentido, entonces hablamos de que existe un efecto principal, pero no podemos hasta ahora todavía afirmar que existe ese efecto principal o que existe ese efecto de interacción. Lo único que vamos a poder decir es hasta ahora que es probable que haya un efecto principal o que es probable que haya un efecto de interacción. ¿En qué momento vamos a poder afirmar que sí está presente este efecto principal o este efecto de interacción? Pues hasta que nosotros podamos aplicar una prueba estadística, ¿no? Para eventualmente afirmar que es estadísticamente significativa este efecto de interacción o este efecto principal. En este ejemplo de investigación tenemos una variable dependiente, que en este caso es un índice de esfuerzo para obtener una confesión, que este índice pues es un número, se puede promediar. Y digamos tenemos dos factores, en este caso uno de los factores era si efectivamente la persona que está siendo interrogada es culpable o de hecho es inocente. Y el segundo factor es más bien la expectativa del interrogador. A estos interrogadores se les hizo pensar, se les hizo, digamos, se les dio la sugerencia que podían ser inocentes o podían ser culpables estas personas sospechosas. Entonces, digamos, recordar solo con ver la gráfica me puedo dar cuenta si efectivamente hay un término de interacción, y esto lo veo cuando las rectas no son paralelas, como es este caso. Ahora, cuando nosotros estudiamos la interacción, ¿no? Al fijarnos si hay o no un efecto de interacción, se puede presentar un efecto que es conocido como el efecto de piso o de techo. Entonces, estos efectos realmente pueden confundirse con un efecto de interacción, es decir, pueden pasar desapercibidos por un efecto de interacción y realmente no lo es, ¿no? Entonces, esto pasa cuando, digamos, una de las condiciones llega a estar como muy cerca del puntaje más alto posible, ¿no? Por ejemplo, si yo hago un examen, ¿no? Y digamos el máximo de reactivos o el máximo sí, de preguntas contestadas correctamente es 15, pues si todos sacan en promedio 14, ¿no? Pues claramente ahí se estaría presentando un efecto de techo, es decir, todos están casi al máximo del puntaje posible que se tiene en ese sentido. Y lo mismo, digamos, del lado contrario, si a lo mejor el mínimo de reactivos es 1 y todos están alrededor del 1, entonces estaría presentando un efecto de piso. Y cuando esto sucede, cuando estamos viendo un efecto de piso, de techo, pues es complicado interpretar un efecto de interacción, es decir, no está tan sencillo decir que lo que habíamos dicho, ¿no? Esta dependencia o estos cambios, estas diferencias que estamos viendo entre los factores, sino que más bien habría que analizarlo con cuidado. En este sentido, veamos un ejemplo
En este caso estamos presentando la gráfica donde se evaluó pues la calificación de un examen, ¿no? El puntaje que sacaron en un examen, donde se está viendo si las personas estudiaron 10 horas o 15 horas, ¿no? Evidentemente aquí hubo un grupo que estudió un poco más. Y además, el segundo factor es la dificultad del examen. Tenemos un examen que se cataloga como un examen más difícil y un examen que se cataloga como un examen más fácil. Entonces, las horas de estudio vemos que pues parece que tienen un efecto. Sin embargo, que esas horas de estudio se ve mucho más el efecto en el examen difícil, que es la barrita que tenemos en color amarillo. Claramente ahí, pues quienes estudiaron más, quienes estudiaron 15 horas, pues van a tener un puntaje más alto en comparación con quienes estudiaron solo 10 horas. Sin embargo, este efecto no es fácil verlo en el examen fácil. Digamos, se ve ligeramente que en el puntaje es ligeramente mayor para quienes estudiaron 15 horas y ligeramente menor para quienes estudiaron 10 horas. Sin embargo, si el puntaje más alto que tenían estos exámenes era de 50, pues estamos viendo casi que una constante en el examen fácil, ¿no? Entonces, aquí la pregunta más bien es, pues, ¿qué tan fácil estaba el examen, ¿no? Es decir, puede ser que el efecto que yo esté viendo más bien sea porque el examen, pues, estaba demasiado fácil, o más bien digamos, no tenemos suficientes preguntas tal vez para ver si efectivamente hay un término de interacción o no. Entonces, lo que podríamos hacer, digamos, es o agregar más preguntas en el examen para poder visualizar como tratar de hacerle zoom in a esta grafiquita o esta línea roja que es del examen fácil, o pues no hacer tan fácil el examen fácil, ¿no? Entonces, si pudiéramos hacer alguna de estas cosas, es decir, si tuviéramos suficiente espacio en la gráfica sobre la variable dependiente para ver el efecto del tipo de examen, seguramente el efecto de interacción ya no lo veríamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta gráfica lo que se hizo fue justamente agregar más preguntas. En este caso se agregaron 70 preguntas, obviamente no a todos les dio tiempo de contestarlo, pero entonces aquí ya se ve que en este caso no hay un efecto de interacción, ¿no? Como que le dimos más espacio a esa variable y entonces no hay un efecto de interacción. Vemos que las rectas son paralelas. No hay un efecto de interacción entre la dificultad del examen y las horas de estudio. Entonces, lo que sí vemos son efectos principales, posibles efectos principales del tipo de examen y de las horas de estudio. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando veamos una gráfica donde pues alguna de las rectas que estamos dibujando que asocian los promedios de la variable dependiente en los niveles de las variables independientes, en los niveles de nuestros factores. Hay que tener mucho cuidado de ver si alguna de las rectas está más bien en el tope, digamos en lo máximo que se puede obtener o en el mínimo. Si esto está sucediendo, entonces seguramente estamos teniendo un efecto de techo o de piso y es difícil interpretar en este sentido la interacción. Ahora, recordar, y nada más para puntualizar justo el efecto de la interacción, cuando nosotros hablamos de diseños factoriales y sobre todo comparándolos con los diseños que vimos en el parcial pasado, ¿no? Que veíamos diseño completamente al azar, diseño de bloques, diseño de bloques completamente al azar, diseño de cuadrado latino, de cuadrado grecolatino. Digamos, ¿cuál es la diferencia de esos diseños con los diseños factoriales? Pues de entrada, la primera diferencia es esta, ¿no? Los diseños factoriales me van a permitir evaluar un posible efecto de interacción, evaluar si está presente o no. Y pues en este sentido hay que tener mucha claridad en a qué nos referimos con un efecto de interacción. Entonces, a manera de un poco como de definición, recordar que interacción lo podemos interpretar como una diferencia en diferencias. Recordar que la primera vez que nosotros vimos cómo encontrar interacción, lo que hacíamos es ver la tabla de datos, ver los márgenes, ¿no? Fijarme en los márgenes, fijarme en los promedios totales de cada uno de los niveles de cada factor y ver que esa diferencia en los márgenes permanecía
en las casillas interiores de la tabla, ¿no? Si esto sucedía, eso quiere decir que entonces no hay un efecto de interacción, ¿no? Porque permanece, digamos, el efecto principal se mantiene en cada uno de los niveles de cada uno de los factores. Sin embargo, cuando veamos interacción es justamente porque veamos que el efecto que yo veo, es decir, la diferencia entre los promedios totales de los niveles de un factor, veo que son diferentes, digamos, esa diferencia no es la misma al interior de la tabla. Entonces, en ese sentido hablamos de una diferencia en diferencias. También podemos interpretar la interacción como un efecto, es como que el efecto de una variable independiente depende de otra variable independiente. Es decir, no solo es una variable independiente actuando sola, ¿no? Si yo me fijo solo en eso, pues solo estaría viendo el efecto principal de esa variable independiente. No solo es el efecto, no solo es la otra variable independiente actuando sola, ese sería el efecto principal de la segunda variable independiente. En este caso, la interacción se presenta cuando de hecho las variables, pues valga la redundancia, interactúan. Es decir, un nivel de la variable, de una de las variables independientes depende de los cambios de un nivel de la segunda variable independiente. Es decir, algo pasa en el nivel en un nivel de la variable independiente 1, del factor 1, pero es diferente, digamos, algo completamente diferente pasa en el nivel 2 o en cualquier otro nivel de la segunda variable independiente del segundo factor. Entonces, en este sentido, por eso hablamos de una dependencia, ¿no? Como que unos están afectando con otros. Y en este sentido, la diferencia que estamos observando ya no solo depende individualmente de cada variable, sino que estamos viendo que se presenta de manera diferente en los niveles de cada una de las variables independientes de cada uno de mis factores. Y ciertamente el evaluar estos factores o estos términos de interacción es importante porque pues en la vida real difícilmente vamos a encontrarnos solo con efectos principales. Es muy común que nos encontremos con términos de interacción, efectos de interacción, porque realmente pues en la vida real todo está pues de cierta manera combinado, vamos a tener comportamientos complejos y justamente el evaluar el término de interacción me va a permitir revisar ese comportamiento. Ahora, ¿cuál es la desventaja tal vez de tener un efecto de interacción? Pues cuando este efecto, digamos, el contraejemplo es que cuando no tenemos término de interacción, pues es muy fácil generalizar los efectos que estamos encontrando, diciendo que esos efectos se encontraron bajo las condiciones del experimento, bajo las condiciones establecidas. Y en ese sentido, pues los efectos principales solitos pueden explicar las diferencias que estamos encontrando en la variable de respuesta, en la variable dependiente. Entonces, no hay ninguna otra cosa que esté afectando la variable de respuesta, solamente los efectos principales, solamente los factores están teniendo estos efectos principales y entonces la generalización se vuelve muy sencilla. Pero cuando tenemos un efecto de interacción y que además no solo sea una sospecha de que tenemos un efecto de interacción, sino que está comprobado estadísticamente que tenemos un efecto de interacción, pues no vamos a poder hacer esta generalización como tan grande, porque entonces ya no solo los factores están afectando la variable de respuesta, sino una mezcla, una dependencia entre sus niveles es lo que está provocando también algunas diferencias. Ahora, es importante hablar de algunos otros diseños factoriales, digamos, unos diseños específicos que, digamos, estos diseños tienen algunas diferencias, sobre todo por la forma en la que vamos a repartir a los individuos, en la forma en la que vamos a tener réplicas dentro de cada grupo. Y bueno, en esencia son estos tres tipos, los diseños entre sujetos, diseños intrasujetos y diseños mixtos. Entonces, empecemos con un ejemplo, que en este caso tenemos la misma idea, ¿no? El mismo diseño experimental de hace un momento, donde pues en una situación tal vez simulada tenemos sospechosos a los que se les quiere obtener una confesión. Y estos sospechosos pues son o culpables o inocentes, ¿no? De manera real.
Y además, quien va a interrogar, pues tiene una expectativa, ¿no? Se les hizo creer que los sospechosos sí eran culpables o eran inocentes. Entonces, lo que se hace aquí es que, por ejemplo, tenemos en una primera situación justo que los interrogadores pues piensan que el sospechoso es culpable y pues realmente se cumple que el sospechoso sí era culpable. Entonces ahí tendríamos 10 individuos, digamos 10 individuos en los que cumplirían estas condiciones y que serían diferentes a los 10 individuos que tendríamos en el otro grupo. Digamos, estos otros 10 individuos, estos sospechosos van a ser inocentes y estos sospechosos se va a hacer creer que son inocentes, pero realmente fueron culpables. Y así con los otros grupos, ¿no? Puedo pensar también en otros 10 individuos, los cuales sean inocentes, pero quienes los interroguen piensen que o tengan la sensación de que, de que son culpables. Y también podemos tener otros 10 individuos donde los sospechosos realmente sean inocentes y también los interrogadores piensen que son inocentes. Entonces, digamos, aquí lo que vamos a hacer es manipular estas variables y manipular también de cierta forma aleatorizar a estos individuos en cada uno de estos grupos. Y este diseño es justamente un diseño entre sujetos, ¿no? Hablamos de entre sujetos porque lo que estamos haciendo es poniendo grupos diferentes dentro de cada uno de los niveles de estas variables, dentro de cada uno de los niveles cruzados. Entonces, en este caso, en este diseño, pues tendríamos un total de 40 individuos repartidos en cada uno de estos grupos. Ahora, a diferencia del diseño entre sujetos, tenemos el diseño intrasujetos, donde de igual manera podemos manipular las variables. Sin embargo, lo que va a suceder aquí es que en lugar de que cada grupo tenga un conjunto de personas diferentes, aquí vamos a tener el mismo grupo de personas que van a estar sometidas a los diferentes niveles de los diferentes factores. En este caso tenemos un ejemplo donde se quiere medir la capacidad de memoria, pero con algunas diferencias. Un factor en este caso es la temperatura de la habitación donde está la persona, que es caliente o frío. El otro factor es el nivel de ruido, que es más bien un aula silenciosa o un aula ruidosa. Y entonces en este caso, pues lo mismo, ¿no? Vamos a elegir a 10 participantes o el número que sea, ¿no? En este caso, por el ejemplo, van a ser 10, que van a tratar de recordar un número específico de palabras en un cuarto que va a tener una temperatura caliente y que va a estar silencioso. Entonces ahí voy a seleccionar a 10, por ejemplo, a 10 individuos. Tenemos otra situación donde vamos a pedirle a los participantes que recuerden las palabras, pero en un cuarto con temperatura fría que también sea silencioso. Algo similar, digamos, pero ahora vamos a tener otro grupo que va a estar sometido a un cuarto caliente y ruidoso, y finalmente una condición donde vamos a tener que recordar palabras en un cuarto frío y ruidoso. La diferencia con el diseño anterior es que en el diseño anterior teníamos 40 individuos diferentes, asignados 10 en cada uno de los grupos de intervención. En este caso podríamos tomar 10 individuos que primero estén en el cuarto caliente y silencioso, y que eventualmente esos 10 individuos, esos mismos 10, vayan al cuarto frío y silencioso, que pasen también al cuarto frío pero que tenga ruido, y que finalmente esos mismos 10 estén en el cuarto caliente y ruidoso. Entonces, en ese sentido, en este caso, nuestro diseño solo tiene en total 10 individuos, es decir, no son 40, sino son solo 10. Esos 10 mismos van a ser las unidades experimentales en todos los grupos de intervención. Y finalmente podremos tener un diseño mixto, que digamos en este caso igual a lo mejor me interesa evaluar la memoria, igual digamos variando la temperatura, manipulando la temperatura en caliente o frío de los cuartos. Y ahora me interesa además evaluar el efecto de la cafeína, ¿no? Entonces, en este caso es un diseño mixto porque, digamos, puedo tener igual estas 4 condiciones, que se les dé 200 miligramos de cafeína y además el cuarto en el que estén tenga una temperatura caliente, que sean los mismos 200 miligramos de cafeína, pero el cuarto sea frío.
que los miligramos de cafeína sean más, sean 400, sean el doble, y el cuarto tenga una temperatura caliente, y que finalmente pues la última condición o la última intervención es 400 miligramos de cafeína y que además el cuarto tenga una temperatura fría. En este caso, ¿qué es lo que lo haría ser un diseño mixto? Pues que en este caso imaginemos que tomamos 10 individuos, ¿no?, que van a estar en el cuarto con temperatura caliente, que se les va a dar los 200 miligramos, pero en este caso estos mismos 10 son los que van a estar eventualmente también en el cuarto frío con el mismo nivel de cafeína, ¿no? Con el mismo nivel de cafeína. Entonces, en este caso, en este nivel de cafeína, 200 miligramos, tenemos los mismos 10 individuos, pero van a pasar del cuarto caliente al cuarto frío. Y en el caso de los 400 miligramos vamos a tener otros 10 individuos que van a estar en ese cuarto con temperatura caliente, pero recibieron los 400 miligramos de cafeína, y esos mismos 10 son los que eventualmente van a pasar al cuarto frío, ¿no?, con los mismos 400 miligramos de cafeína. Entonces, digamos, es mixto, tenemos una idea de un diseño entre sujetos, porque entre los niveles de cafeína son diferentes grupos de personas, pero entre los niveles de temperatura del cuarto son los mismos grupos de personas que están pasando de una temperatura a otra. Entonces, esos pueden ser los diferentes diseños que se pueden generar, digamos, de manera inicial, y existen también otros diseños que son algunos diseños que se pueden, que reciben un nombre específico, que son los diseños 2 a la K o los diseños 3 a la K. Entonces, en el caso de los diseños 2 a la K, digamos, hemos visto algunos de estos diseños, aunque tienen un nombre acá muy rimbombante, realmente son diseños muy sencillos. La característica que tienen estos diseños es que yo puedo tener K factores, pero cada factor solo tiene 2 niveles. Es decir, puedo tener un diseño factorial 2x2, o puedo tener un diseño factorial 2x2x2, ese sería un diseño factorial 2 a la 3, o podría tener un diseño 2x2x2x2, es decir, 2 a la 4. Es decir, tendría en el primer caso 2 factores, donde cada factor tiene 2 niveles. En el segundo caso tendría 3 factores, donde cada uno de estos factores tendría 2 niveles. Y en el último caso tendría 4 factores, donde cada uno de los factores tendría 2 niveles. Hablamos también de recordar que estos niveles pueden ser tanto numéricos como de categorías, como lo veíamos en Minitab. Minitab también me pide especificar si los niveles son numéricos o si más bien son de categorías. Como ejemplo, pues hablábamos de la intervención de cafeína, ¿no?, que son 200 miligramos o 400 miligramos. También pueden ser a lo mejor temperaturas, ¿no?, 15 grados, 70 grados. Y en el caso de cualitativos, pues hablamos de niveles alto y bajo, o de a lo mejor diferentes operadores, o de diferentes fertilizantes, por ejemplo. Y algo importante aquí es que el 2 a la K es justamente el valor de cuántas observaciones necesito para cada, digamos, que al menos haya una persona o un individuo, una unidad experimental en cada uno de los niveles, ¿no? Entonces, si hablamos de un diseño 2x2, significa que necesito 4 grupos y necesito al menos 4 individuos para 4 unidades experimentales para que cada una esté en cada uno de las intervenciones. Esto siempre pensando en un diseño entre sujetos, ¿no? Si fuera intrasujetos o mixto, pues seguramente necesitaré menos unidades. Entonces, en el caso de los diseños 2 a la 2 y 2 a la 3, estos pueden verse gráficamente, por ejemplo, en el caso del diseño 2 a la 2 como un cuadrado, ¿no? Tengo las medias del factor A y del factor B, y puedo ver pues esa diferencia de medias en un cuadrado. Y en el caso de un diseño 2 a la 3, recordar, tengo 3 factores, cada uno con 2 niveles, entonces puedo visualizarlo de pronto como un cubo, ¿no? Entonces, digamos, cada factor tiene 2 posibilidades, cada factor tiene 2 niveles, y en este caso pues tendría 3 factores.
Un diseño, un ejemplo de este diseño es, por ejemplo, este que habíamos visto, ¿no? En este caso tenemos un diseño 2x2, tenemos dos factores, uno es temperatura y otro es el nivel de ruido, donde cada uno de ellos tiene dos niveles, ¿no? El caliente frío para temperatura y el silencioso ruidoso para el ruido. En este caso, por ejemplo, cada uno de esos números serían las unidades experimentales, las réplicas que habíamos dicho. En este caso tenemos 3 réplicas para cada uno de los grupos. Y finalmente el diseño 3 a la K, pues es un diseño que de manera similar que el anterior, pues en este caso podemos tener K factores, pero cada uno de los factores tiene 3 niveles exactamente. Entonces, de igual manera podemos hablar de niveles en términos numéricos o niveles en términos cualitativos. Y en este caso, para poder hacer el diseño, pues necesitamos al menos 3 a la K observaciones, ¿no? Si hablamos de un diseño factorial 3x3, pues estamos diciendo que tenemos 2 factores y cada factor tiene 3 niveles. Y necesitaríamos en ese caso al menos 9 observaciones. Si hablamos de un diseño factorial 3x3x3, entonces tenemos 3 factores donde cada uno de los factores tiene 3 niveles y entonces necesitaríamos 27 unidades o 27 observaciones mínimo para cada uno de los grupos de intervención. Obviamente en este diseño pues se complica un poco más digamos, la forma de verlos gráficamente. Digamos, en el caso de tener 2 factores, ¿no? Donde cada factor tiene 3 niveles, pues podríamos verlo como este cuadro, ¿no? De este cuadro, pero que tiene como 9 puntos, donde tenemos justamente los 2 factores con sus 3 niveles cada uno. Y si pensamos en un diseño 3 a la 3, ¿no? Que sería un diseño 3x3x3, pues tendríamos 3 factores donde cada uno de los factores tiene 3 niveles, ¿no? Entonces básicamente este cuadro plano que tenemos del lado izquierdo pues se replicaría, ¿no? 3 veces para tener entonces estos 3 factores. Entonces estos diseños de 2 a la K o de 3 a la K son muy particulares y son relativamente fáciles de estudiar, porque pues el número de niveles ya está establecido. Son diseños que se pueden denominar diseños cuadrados, ¿no? No tenemos diseños rectangulares ni de ninguna otra forma y son relativamente fáciles de analizar. En este caso, pues como ejemplo, ya habíamos visto este ejemplo de la intervención de darles libros con ciertas características a un grupo de niños, a un grupo de niñas. En este caso ya habíamos visto este ejemplo, que recordar este ejemplo es un diseño factorial 3x3, donde pues tenemos 2 factores. En este caso un factor es el nivel escolar, que son 3 niveles, preescolar, primero y segundo de primaria, y el otro factor es el tipo de libro al que expusieron a estas niñas, donde tenían imágenes de Barbie o de una muñeca que se llama M o de imágenes neutrales, ¿no? Y lo que se midió en este caso fue el nivel de insatisfacción corporal. Este es un diseño 3 a la 2, ¿no? 3 a la 2 sería este diseño. Y ciertamente podemos tener otros diseños factoriales, por ejemplo, de orden más alto. Por ejemplo, si yo pensara en un diseño factorial 2x3x4, recordar que aquí tengo 3 factores, donde el primer factor tiene 2 niveles, el segundo factor tiene 3 niveles y el último factor tiene 4 niveles. Podemos involucrar sin problema más de 2 variables independientes, ¿no? Realmente no hay un límite en el número de factores. Puedo poner a lo mejor un diseño factorial de 10 por 15 por 1000, ¿no? Realmente no hay una limitante en ese sentido. Sin embargo, ya habíamos mencionado, si hay una limitante, como dice aquí, en cuestiones de interpretación, es decir, cómo vamos a interpretar, por ejemplo, una interacción entre 4 variables independientes, ¿no? ¿Qué significa tener una interacción entre 4 variables independientes? De pronto no es sencillo, no es fácil. No es nada natural de pronto pensar en interpretar ese tipo de interacciones. Y también habíamos mencionado la parte computacional, ¿no? La parte computacional de pronto puede
no ser óptima, no puede que pase que incluso no podamos llegar a ningún resultado por la cantidad de operaciones que se tienen que hacer. Entonces, en este sentido, ciertamente no tenemos limitante en el número de factores, en el número de variables independientes, pero sí va a ser importante que tampoco, digamos, tampoco tenemos una infinidad de posibilidades, sino que sí hay que limitar un poco el número de variables y limitar el número de factores justamente para que la parte interpretativa y la parte computacional pues no sean un problema y sí nos lleven a conclusiones que sean entendibles para cualquier persona.